A continuación, Foro TNH, solo por Televisión Nacional de Honduras. Hola, buenos días. Bienvenidos a Foro TNH. Gracias por acompañarnos a través de Televisión Nacional de Honduras. Las temperaturas bajas comienzan a sentirse en la ciudad capital, producto de este frente frío que azota nuestro país. Una llovizna cae sobre la ciudad capital. Los cerros que rodean Tegucigalpa, al igual que Comayagüela, pues están cubiertos de neblina, amanecieron así. Aunque usted específicamente no lo crea, estamos a finales, mediados casi del mes de mayo, pasadito un poquito de mediados del mes de abril. No hemos llegado todavía a mayo y producto de este frente frío, bajas temperaturas. Por lo tanto, desde Televisión Nacional de Honduras les recomendamos abrigar a los menores de edad y a los adultos mayores para de esta manera estarles protegiendo su salud y evitarles que puedan recaer con una enfermedad respiratoria. Mientras tanto, en el Foro de Televisión Nacional de Honduras, cuando se generan importantes informaciones, tanto en el plano nacional como internacional, hoy estaremos hablando de un tema muy importante. ¿Cree usted que los días siguen siendo iguales o hay días más largos, hay días más cortos? ¿Cómo los planetas o cómo el sistema solar puede afectar o no puede afectar sobre esto? La longitudinal del día, o sea, la distancia, el tiempo, ¿es el correcto? Los relojes están marcando exactamente el tiempo, tal como corresponde, porque en el pasado encontrábamos los días más largos y ahora los días más cortos. Nos estarán hablando sobre este tema hoy especialistas en la materia. Contamos con físicos, con astrofísicos, también con matemáticos, con personas conocedoras sobre este tema. Le doy la más cordial bienvenida a Norman Palma. Doctor Norman Palma es físico, matemático y astrofísico del Departamento de Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un gusto, un placer, buenos días. ¿Cómo ha estado, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar aquí en su programa. También nos acompaña el doctor Rafael Corrales del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con muchas especialidades y que hoy nos estarán dilucidando sobre estas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Cuántas vueltas, por ejemplo, da la Tierra en 365 días? Todo esto lo estaremos conociendo hoy, pero le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo ha estado, doctor? Gracias, buenos días, Lionel. Un placer estar aquí con usted y los televidentes para poder dialogar un poco sobre esta temática, ¿no? Muchas gracias. Un gusto para mí tenerlos y poder ilustrar también a nuestros televidentes sobre este importante tema. ¿Todos los días son iguales, doctor Norman? En realidad no. Desde el simple hecho de que el reloj físico que utilizamos para la medición del tiempo es la Tierra, nuestro planeta, la rotación de la Tierra, y que un día básicamente representa el tiempo que tarda podemos ver el modelo, el tiempo que tarda el Sol en su movimiento aparente en volver a ubicarse en la misma posición en la esfera celeste. Este es un modelo de esfera celeste, dicho sea de paso, que lo construyeron mis estudiantes en la clase de la universidad y resulta muy práctico para ilustrar lo que es
el movimiento aparente del Sol. Desde que el hombre existe, ha sentido la necesidad de medir el tiempo. ¿Y qué unidad más natural que tener un objeto celeste de referencia, en este caso el Sol, y medir la longitud del día como el momento o el tiempo, el intervalo de tiempo que tarda entre una posición del Sol volver a ocupar el mismo lugar, ya sea en el horizonte o en la posición más alta del cielo que ocupa, que es lo que conocemos como el meridiano del observador. En síntesis, los humanos, para poder medir el tiempo, necesitamos referencias, y tradicionalmente se ha utilizado objetos celestes, pero vale la pena aclarar que no solamente tenemos un tiempo. Tenemos el tiempo solar, que es el que marcan nuestros relojes, y tenemos el tiempo sideral. De hecho, nuestros relojes lo que marcan es un tiempo promedio. ¿Por qué? Porque la Tierra no rota con la misma rapidez. En la medida en que el planeta se va moviendo, debido a influencia de algunos factores físicos, la rapidez con la que la Tierra rota varía. Básicamente tenemos como un primer efecto el hecho de que la Tierra, además de rotar sobre su eje, también va efectuando una traslación alrededor del Sol. Y en algunos momentos la Tierra está más cerca del Sol y en algunos momentos está más lejos. Entonces, eso hace que, por un principio físico, la Tierra, cuando esté más cerca del Sol, avanza más rápido en su órbita. De hecho, la rapidez con la que nos movemos alrededor del Sol es de aproximadamente 30 kilómetros por segundo, que equivale eso a unos 108.000 kilómetros por hora. Es decir, los humanos vamos viajando en el espacio en una nave espacial a la que le llamamos Tierra, que se mueve a una velocidad enorme. ¿Usted ha viajado alguna vez a 108.000 kilómetros por hora? Yo creo que no. Imagínense que los aviones generalmente manejan velocidades, los aviones comerciales, del orden de 900 kilómetros por hora. Y aquí estamos hablando de 108.000 kilómetros por hora. Es decir, los humanos vamos viajando en el espacio a través de una nave espacial a la que le llamamos Tierra, que se desplaza con una rapidez aproximada de 108.000 kilómetros por hora si tomamos como referencia el Sol. Pero también rota. Y esa rotación de la Tierra es la que nos permite entonces medir la longitud del día. Y vale la aclaración que dependiendo de la referencia que utilicemos, si utilizamos la posición del Sol como referencia, entonces tenemos lo que es el tiempo solar, y ese tiempo solar es variable por los factores que ya expresé. Entonces, como no podemos construir relojes cuyas agujas algunas veces se aceleren y otras veces disminuyan su velocidad, entonces utilizamos un tiempo solar promedio. Y a eso es lo que le llamamos el tiempo civil, que es el tiempo que manejan nuestros relojes. ¿Por qué varía al momento de este proceso de rotación que realiza la Tierra? Me dice usted que cuando se acerca más al Sol, tiene una velocidad mayor. Cuando se aleja, o sea, mantiene esta velocidad. ¿Por qué varía esto, doctor? Sí, bueno, esto tiene que ver con lo que los astrofísicos llamamos la tercera ley de Kepler. Y tiene que ver con lo que es en sí física. Vamos a ver. Si usted suelta un objeto, por ejemplo, si yo tomo un objeto acá y lo suelto, voy a hacerlo con mi llave. Y lo suelto, ¿qué pasa? Cae. ¿Por qué cayó? Porque hay un campo gravitacional, una atracción que ejerce un cuerpo grande, en este caso la Tierra, sobre este objeto. Se ve obligado a caer. Entonces, eso mismo sucede con los planetas, la Tierra en particular. Los planetas están en presencia de un cuerpo mucho más grande que es nuestro Sol. Entonces, la masa de nuestro Sol es tan grande que produce un campo gravitacional que los atrae. Pero los planetas no caen directamente al Sol. Esa aceleración se traduce en un movimiento orbital. ¿Qué pasa? Si yo suelto estas llaves en la Luna, así como lo dice acá, no van a caer con la misma rapidez, con la misma aceleración, porque la Luna es un cuerpo más pequeño, entonces produce una menor aceleración. Pero si
un objeto está en presencia de un campo gravitacional mucho más grande, entonces se va a acelerar más. Entonces, cuando la Tierra se acerca al Sol, la intensidad de la atracción gravitacional del Sol es mayor, por lo tanto la Tierra se ve obligada a moverse más rápido, porque si no, entonces la Tierra caería en el Sol. Es decir que el efecto de la gravedad es inversamente proporcional a la distancia. Si un objeto está más alejado, siente aceleración pero menor, pero cuando está cerca, la atracción es mucho mayor y se ve obligado a moverse mucho más rápido. Caso contrario, entonces caería. Esa es la razón por la que la Tierra en su órbita alrededor del Sol se mueve más rápido cuando está más cerca y se mueve más lento cuando está más alejada. Entonces, la longitud del día solar en ese sentido va a tener esos dos elementos. Va a tener el elemento correspondiente a qué tan rápido se encuentra nuestro planeta o qué tan cerca se encuentra nuestro planeta con respecto al Sol, y el otro elemento que juega es lo que se conoce como la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que es aproximadamente de 23 grados y medio. En la ilustración que tenemos ahí se puede ver las trayectorias que sigue el Sol, pero esto es en su movimiento aparente en la esfera celeste, debido a la rotación de la Tierra respecto a su eje, que ahí es más o menos la prolongación de lo que sería el eje de rotación, es la intersección en el polo celeste. Entonces, nosotros vemos que todos los objetos, incluido el Sol, hacen trayectorias de este a oeste, y esas trayectorias tienen un eje, y ese es justamente el eje de rotación de la Tierra. Entonces, en la parte derecha hemos ilustrado lo que es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Ahí se puede ver que la Tierra no siempre está a la misma distancia del Sol. En alguna época, que esto es lo que se conoce como el perigeo, es cuando la Tierra anda más cerca del Sol. Ese es el momento en el que la Tierra se mueve mucho más rápido. Y cuando está más alejada es lo que conocemos como el apogeo, y en esa época la Tierra se mueve más lento. En síntesis, en promedio nos encontramos a una distancia de 150 millones de kilómetros con respecto al Sol, pero esa es una distancia promedio. En realidad, la distancia entre la Tierra y el Sol varía continuamente en la medida en que avanzamos en el tiempo en las diferentes estaciones. A veces andaremos más rápido, a veces andaremos más lento. Cuando nos movemos más cerca del Sol, nos movemos más rápido en la Tierra, y eso hará entonces que la posición del Sol visto desde la Tierra varíe significativamente. En síntesis, entonces, la influencia de la posición de la Tierra con respecto al Sol va a causar variaciones, que es lo que mostramos en la ecuación del tiempo. La parte superior izquierda, ahí estamos mostrando lo que es la ecuación del tiempo. La línea roja es el tiempo real, el tiempo solar real, y la línea horizontal, donde se marcan los meses, es el tiempo promedio. Como puede ver, a veces el tiempo real, el tiempo solar verdadero, anda atrasado con respecto a nuestros relojes, y a veces anda adelantado con respecto a nuestros relojes. El mayor desplazamiento puede ser del orden de 15 minutos. En síntesis, ¿quién marca el tiempo solar verdadero para Tegucigalpa o para un lugar de Honduras? Un reloj solar. Un reloj solar sí marca el tiempo solar verdadero. Los relojes que andamos en nuestros puños, lo que marcan es un tiempo solar promedio, al que le llamamos tiempo civil. ¿Sol o reloj adelantan los minutos? Porque ahí tenemos esa duda y esa interrogante que me atrevo a hacerle. Sí, en realidad el reloj, lo que hemos hecho, con lo que se hace con el reloj que andamos, es que es un promedio. O sea, se mueve con una rapidez constante. Digamos, las agujas de nuestros relojes se mueven con una rapidez constante. El tiempo verdadero es el que nos marca la rotación de la Tierra. Y como la Tierra puede variar su rotación y además se puede mover a diferente velocidad con respecto a la posición del Sol,
entonces eso va a marcar que haya variación en lo que sería un tiempo solar que nos marcaría la posición exacta del Sol en algún punto de la esfera celeste. Es decir, cuando nosotros observamos el Sol en la esfera celeste, a veces lo vamos a ver que se mueve un poco más rápido, a veces lo vamos a ver que se mueve un poco más lento. Eso es debido a los efectos físicos de rotación y de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Eso sería el tiempo real, el tiempo verdadero. Pero nosotros no podemos tener un reloj que a veces mueva sus agujas más rápido y a veces más lento. Entonces tenemos un reloj que hace lo que se llama el promedio. A veces el Sol va adelante, o sea, es decir, el tiempo solar va adelante, a veces va atrasado. Pero el reloj físico es el que nos marca la posición aparente del Sol en la esfera celeste, que está relacionado con la rapidez de rotación de la Tierra con respecto a su eje. En síntesis es cómo percibo yo el Sol en la esfera celeste, depende de qué tan rápido rota la Tierra, porque en realidad lo que hace que yo vea el Sol en algún punto de la esfera celeste es, y que yo perciba que el Sol se va moviendo, cuando nosotros nos levantamos vemos el Sol por el este, pero en la medida en que va pasando el tiempo vemos que el Sol se va desplazando y se va levantando en la esfera celeste, y ya en el atardecer vemos que el Sol se va ocultando hacia el oeste, es decir, en algún punto se va a ocultar, se va desplazando hacia el oeste y en algún punto se va a ocultar. ¿Por qué vemos ese movimiento del Sol? ¿Es realmente el Sol el que se está moviendo o somos nosotros? La respuesta es somos nosotros. Ahora, ¿el Sol nunca se mueve, doctor? Sí se mueve, sí se mueve. De hecho, el universo es dinámico. O sea, no hay nada estático. No hay nada estático. Todo tiene movimiento. Lo que pasa es que el movimiento del Sol no lo percibimos a simple vista. El Sol tiene un movimiento de rotación sobre su eje también. Y ese sí lo podemos percibir si hacemos observaciones continuas de las manchas solares. Entonces ahí podemos ver que el Sol rota respecto a su propio eje de rotación. Y el Sol también tiene un movimiento respecto al centro de la galaxia en la que vivimos, que es la Vía Láctea. Entonces el Sol sí tiene movimiento, pero como nosotros estamos en el sistema solar, en donde todos estos cuerpos están cautivos en el campo gravitacional del Sol, nos vamos moviendo junto al Sol. Por lo tanto, no percibimos con facilidad el movimiento de traslación del Sol. Así que, pero sí percibimos que el Sol sale por el horizonte en algún momento, se levanta, llega a su punto más alto, que es la culminación, y luego se oculta todos los días. Pero ese movimiento que percibimos del Sol no es porque en realidad el Sol está moviéndose alrededor de la Tierra, sino más bien es debido a la rotación que tiene la Tierra sobre su propio eje. Como nosotros, si esto es el horizonte, digamos, imagínense que usted está así, que esto fuera el horizonte, y usted está rotando así. Fíjese, si usted está en algún punto de mi mano, y mi mano está rotando, va a haber un momento en el que usted no puede percibir algo que esté aquí. Entonces, este movimiento hace que en algún momento comencemos a percibir algo que tenemos ahí, pero en la medida en que la rotación va desarrollándose, habrá un momento en el que ya no lo veamos más. Entonces, ese movimiento aparente del Sol es producto de la rotación de la Tierra. Así que por eso nos interesa mucho las variaciones que pueda tener la Tierra, la rotación de la Tierra en términos de velocidad. Porque si la Tierra rota rápido, deberíamos tener días más cortos. O sea, usted diría, amaneció en este momento, pasó un poco de tiempo y luego mira que ya se está ocultando el Sol. Dice usted, wow, qué día, se me hizo corto. Eso sucedería si la Tierra se moviera más rápido. Y si la Tierra se moviera muy lento, imagínese usted que la Tierra tardara 15 días en completar una rotación. Usted tendría el Sol mucho tiempo en el horizonte, pero de igual manera tendría noches muy largas. O sea que lo que determina la longitud de un día es básicamente qué tan rápido rota la Tierra. Porque imagínense que en el movimiento de rotación va a haber un momento en el que la Tierra, el Sol va a estar sobre nuestro horizonte.
pero producto de la rotación de la Tierra, en algún momento el Sol se ocultará. ¿Qué tan rápido hace este desplazamiento el Sol? Depende básicamente de qué tan rápido rota la Tierra. Si rota rápido, entonces veremos que esto se hace rápido. Si rota lento, entonces vamos a ver un movimiento mucho más lento. Y eso, de hecho, los humanos aún no hemos logrado llegar a otras partes del universo. Pero si usted viviese, por ejemplo, en Venus o en Mercurio o en Júpiter, tendría percepción completamente diferente del tiempo, porque estos planetas rotan con velocidades diferentes a la velocidad con la que rota nuestro planeta. ¿Más rápida o más lenta? Bueno, algunos, como en el caso de Venus, tienen un movimiento de rotación mucho más lento. De hecho, el movimiento de rotación de Venus más bien es lo que se conoce como retrógrado, porque Venus es un caso interesante. Se desplaza en una dirección respecto en su órbita alrededor del Sol, pero su movimiento de rotación lo hace en el sentido inverso. Por lo tanto, se da un fenómeno interesante en Venus, y es que su día es más largo que su año. Parece raro eso, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un planeta que tenga un día más largo que su año? Bueno, eso tiene que ver con la unidad de medida para día y la unidad de medida que tenemos para año. La unidad de medida que tenemos para el día es el tiempo que tarda un planeta en completar una rotación sobre su eje. Y la unidad de medida que tenemos para año es el tiempo que tarda un planeta en completar una órbita alrededor del Sol. Pues resulta que el planeta Venus tarda más tiempo en completar una rotación sobre su eje que en completar una órbita alrededor del Sol. De hecho, para completar una órbita alrededor del Sol solamente tarda 224 días de los que utilizamos nosotros, 224 días solares. Y para completar una rotación sobre su eje tarda 243 días, o sea, más de 240 días. Por lo tanto, el día de Venus es más largo que su año. Esas curiosidades nos encontramos cuando estudiamos el universo. Por otra parte, Júpiter, el gigante gaseoso, el más grande del sistema solar, rota tan rápido que tarda menos de 10 horas en completar una rotación sobre su eje. Es decir, un día en Júpiter es de 10 horas de acuerdo a nuestro tiempo real. Exactamente. ¿A nuestro tiempo sería solar? Sí, a nuestro tiempo solar, exactamente. Entonces, en la medida en que nosotros nos desplazamos en el sistema solar o en el universo, nos encontramos cosas como estas. Entonces, muchas personas no se preguntan qué es realmente lo que marcan sus relojes. Pero cuando hacemos planetología comparada o hacemos análisis trasladándonos a diferentes partes del universo, nos damos cuenta de cuál es la realidad, por ejemplo, de cómo medimos el tiempo. Y ojo, que no hemos entrado a lo que es la visión filosófica de lo que es el tiempo, o de cómo percibimos el tiempo, nosotros los humanos. Porque una cosa es lo que marcan nuestros relojes, que los hemos construido porque realmente necesitamos manejar o tener esa noción de tiempo, pero ¿cómo lo percibimos los humanos el tiempo? Eso es algo interesante. O cómo podríamos conceptualizar el tiempo. Así que físicamente, el reloj que tenemos nosotros para medir el día es la rotación de la Tierra. El reloj que tenemos para medir la longitud del año es la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Tenemos, digamos que, dos elementos diferentes, uno para medir, y tenemos un elemento para medir los meses, que es el tiempo que tarda la Luna en completar una órbita alrededor de la Tierra, porque no debemos olvidar que nuestro planeta tiene un satélite al que le llamamos Luna, es decir, un cuerpo que anda orbitando nuestro planeta y que, por cierto, tiene una gran influencia en nuestro planeta y en el tiempo que medimos en nuestros relojes. ¿Qué influencia ejerce, doctor? Bueno, la Luna es un cuerpo relativamente grande y anda orbitando a la Tierra, o sea, se encuentra ligada gravitacionalmente. Pero ojo, que la Luna anda orbitando a la Tierra porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción en ella. Lo que pasa es que la atracción gravitacional es democrática.
o yo diría recíproca, más de que democrática, recíproca, en el sentido de que si usted ejerce una fuerza sobre un cuerpo, la misma fuerza ejercerá ese cuerpo sobre usted. O sea, viendo lo que es la ley de gravitación universal de Newton, si usted tiene masa, ejerce atracción en cualquier cuerpo. La única condición es que tenga masa. Bueno, la Tierra tiene masa, la Luna tiene masa y ambas se atraen. Ahora, así que si la Tierra atrae a la Luna con una fuerza, la Luna también atrae a la Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que esa atracción que ejerce la Luna también depende de la distancia. De tal suerte que si un punto está más cerca o un cuerpo está más cerca de la Luna, recibe una mayor atracción. Si está más lejos, recibe una menor atracción. Y se forma lo que se llama el efecto de marea. En la Tierra tenemos masas de agua y la Luna atrae con mayor fuerza la parte de los océanos que está más cerca de la Luna y con menor fuerza la parte de los océanos que está más lejos. Entonces eso produce una deformación en la masa de agua en la Tierra y se forma lo que se llama el bulto de marea. O sea que si la Tierra tiende a ser redonda, la atracción de la Luna o esa fuerza de marea deforma las masas de agua y la hace más ovalada. ¿Y eso qué significa entonces? Que vamos a tener que en algunos momentos hay marea alta, exactamente eso que tenemos ahí. Si no existiera la Luna, entonces tendríamos que la forma de los cuerpos de agua sería esférica, como se muestra arriba, pero debido a la presencia de la Luna hay una deformación y hace entonces que la masa de agua tome esa forma ovalada. Y eso se va a traducir, como la Tierra también rota, se va a traducir en que va a haber marea alta y marea baja. Y esa influencia de hecho se ejerce no solo en el agua, se ejerce en todos los cuerpos. Lo que pasa que el agua al ser líquida, entonces es la que percibe digamos es más sujeta a deformación. Pero fíjese usted que el eje de ese bulto de marea no está dirigido exactamente a la Luna, sino que está ligeramente adelantado. Eso se debe, eso lo ilustramos en la parte superior derecha, eso se debe a que cuando la Tierra rota, pretende siempre llevarse toda esa masa de agua en la dirección de rotación. Entonces se produce más que todo un promedio. Y eso va a causar un efecto significativo en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a frenar la rotación de la Tierra levemente. Es decir, que va a haber parte de la energía de rotación de la Tierra se va a trasladar a ese bulto de marea que al final le es trasladado esa energía le es trasladada a la órbita de la Luna. ¿Y qué sucede entonces? Que la Luna cada año se está alejando más de 3 centímetros de la Tierra. Desde que la Luna existe como tal, se ha estado alejando de la Tierra. De tal suerte que antes la Luna estaba tan cerca que usted la podría haber visto enorme. Pero imagínense que la Luna más o menos se aleja de la Tierra con el ritmo en el que crecen nuestras uñas. Son más de 3 centímetros al año. Y que entonces, ¿cuál es la influencia de eso en el día? Que al traspasar energía de rotación la Tierra a la órbita lunar, la Tierra va rotando cada vez más lento. De tal suerte que en el principio, hace 4.500 millones de años, la longitud del día terrestre era significativamente más corta. En la actualidad tenemos un día de 24 horas en nuestras unidades de tiempo, pero hace 4.500 millones de años la longitud del día era apenas de unas 5, 6 horas. Vea usted cómo la interacción entre dos cuerpos, en este caso la Tierra y la Luna, tiene una influencia significativa en la longitud del día. En el caso de los terremotos, ¿estos fenómenos naturales ejercen algún tipo de influencia en la longitud del día, doctor? Sí. ¿Cómo? Imagínese usted que tenemos al sistema Tierra-Luna en el espacio, ¿verdad? Tenemos el sistema Tierra-Luna en el espacio, así como se muestra. Vea usted que la Tierra rota con respecto a un eje y ese eje tiene una inclinación aproximada de 23 grados y medio con respecto al plano de la órbita en la que
se mueve la Tierra, que es lo que llamamos la eclíptica. Pues bien, imagínense que usted que tiene ese sistema ahí aislado, vea la Tierra como un trompo. Cuando éramos niños jugábamos con trompos, ¿sí? Y el trompo, cuando no está rotando perfectamente vertical, va a tener un movimiento de bamboleo, como que se quiere caer. Entonces, ahora imagine usted a la Tierra en esa situación y que usted cambia. Cada vez que hay un terremoto, hay una reubicación de la masa de la Tierra. O sea, imagínense un terremoto que tenga 9 grados, Devastador. Son los que llaman megaterremotos, son muy poco comunes, pero ocurren. Ocurrió uno cercano a esa magnitud en Japón, otro en Sumatra, sí existen. Entonces, la cantidad de energía que se libera es enorme, pero lo que hay ahí es un desplazamiento de masa, porque la Tierra no es completamente sólida. Aún la superficie está unida por placas, que es lo que se llama las placas tectónicas. Y estas placas continuamente, debido a que la parte en la que están estas placas no es completamente sólida, estas placas, debido al movimiento convectivo del manto, que es básicamente roca derretida, tiene un movimiento convectivo. Entonces estas placas, al estarse moviendo la parte en la que flotan, también tienen desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento, que es paulatino, hace que se vaya creando tensión entre ellas, y hay un momento en el que repentinamente hay una ruptura y se desplazan. Cuando se produce esa ruptura hay una enorme liberación de energía, pero sobre todo cambia o se reubica la cantidad de masa en la Tierra. Entonces, como la Tierra está aislada, necesitamos y debe conservarse un principio, que es el principio de conservación de momento angular. Y aquí a mí me gusta ilustrar eso porque, imagínense, no sé si ha fijado usted en los patinadores, cuando las personas están patinando sobre hielo, cuando quieren rotar mucho más rápido, encogen sus brazos. Y cuando quieren frenarse, extienden sus brazos, su cuerpo. Eso es porque están modificando la distribución de masa. Si usted tiene más masa cerca del eje de rotación, va a rotar más rápido. Si tiene masa más distante, entonces va a rotar más lento. Entonces ahora imagínense la Tierra, al cambiar la distribución de masa en la Tierra, obviamente que va a haber masa que se va a acercar más al eje de rotación. Y eso entonces implica que, y además va a cambiar la inclinación del eje de rotación, entonces implica que se va a modificar la rapidez con la que la Tierra rota. En síntesis, apliquemos el principio del patinador sobre hielo. Si usted extiende sus brazos, que significa llevar masa más alejada del eje de rotación, se frena. Si usted encoge sus brazos y lo lleva hacia su pecho, lleva más masa cerca del eje de rotación, entonces se acelera y rota más rápido. Eso sucede continuamente en la Tierra. Cada vez que hay movimientos de masa a gran escala, se modifica la distribución de masa en el planeta, y eso causa entonces que se modifique la rapidez con la que rota la Tierra. Contrario a lo que sucede con el efecto de la Luna, esto hace que la Tierra rote más rápido, pero tiene muy poca significancia en comparación con el efecto que ejerce la Luna, porque en el caso de la Luna ejerce un efecto que va en el orden de milisegundos. En el caso de los terremotos, cada vez que hay un movimiento de este tipo a gran escala, la modificación es de unos cuantos microsegundos, o sea, de millonésimas de segundo. Algo que definitivamente los humanos no podemos percibir significativamente, pero sí lo pueden percibir los relojes atómicos. Y ahí entonces la importancia de monitorear el tiempo con precisión de relojes atómicos. Y para ello utilizamos justamente los satélites. Y mi compañero Rafael Corrales, que es el coordinador general de posgrado de la facultad y es profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, precisamente ha trabajado mucho con
este campo que tiene que ver con la tecnología satelital, que es uno de los campos que desarrollamos en la Facultad de Ciencias Espaciales. En este caso de la tecnología, doctor, ¿cómo se maneja, cómo se trabaja desde la academia? Porque vemos todos estos avances, Honduras no se queda atrás a nivel de conocimiento, a nivel de trabajos incluso tanto de pregrado como de posgrado. Sí, bien. En los últimos años la universidad ha apostado a poder desarrollar investigación y unir investigación científica y tecnológica. Vemos que países como Costa Rica, para mencionar algunos cercanos, Guatemala, un poco largo Brasil, ya tienen satélites en órbita. Y yo creo que los esfuerzos que se deben hacer en este momento es poder también desarrollar esas capacidades para tener nuestros propios satélites en órbita. En ese sentido, y volviendo al tema de la precisión de los relojes, ¿no? Hablamos de precisión atómica, hablamos que dentro de la historia del universo, desde ese primer punto en que se crea el universo, ¿no? Ese Big Bang que conocemos, espacio-tiempo, empieza a crecer el tiempo con relación al desplazamiento y el movimiento del espacio. Llegando a la formación de los planetas, la aparición de nosotros como humanos, como seres vivos, y esa necesidad de poder medir de alguna manera los momentos, porque el tiempo lo que hacemos es medir momentos, medir movimientos. El tiempo por per se no existe como tal, lo que existe es un concepto de capturar movimientos, y en ese sentido es que nosotros pues a través de la observación de los diferentes astros, en este caso del Sol, fue, como dijo mi compañero, que empezamos a hacer una medición de lo que llamamos el tiempo, que está dividido en segundos, horas, días, meses, años. Y, pero ¿cómo se hizo esta segmentación, doctor? Explíquenos. La segmentación de segundos, de minutos, de hora, de día, de año. Claro, lo primero que se notó es que había un momento de claridad y un momento de oscuridad, y que nuestro cuerpo responde a ello, ¿no? Hay un estímulo, nuestro astro Sol crea ese estímulo en nuestro organismo, biológicamente nos condiciona. Entonces estamos en vigilia durante las horas de iluminación y estamos en descanso durante las horas donde no tenemos luz. Entonces nosotros como humanos estamos condicionados al Sol. Entonces, por eso decimos somos hijos del Sol. De hecho, nuestra visión, nosotros vemos en el rango, si modelamos el Sol como un cuerpo negro, que es un radiador perfecto, vamos a ver que su pico de longitud de onda máxima está aproximadamente en las 5.0 micras, 0.5 micras. Valga decir que nuestro rango de visión se encuentra igualmente en ese rango, y por eso decimos que nosotros vemos en el rango del visible, que la luz conforma 3 colores básicos, ¿no? En ese sentido. Pero todo ese acondicionamiento creó que nosotros tuviéramos que medir esos momentos, esos instantes, y de esa manera pues se empezó a ver ese movimiento aparente del Sol, aparente porque somos nosotros los que nos movemos, y a tal grado que se empezaron a desarrollar a través del tiempo diferentes tipos de relojes, comenzando por primero relojes solares, variaciones con respecto a relojes de agua. Había una vasija llena de líquido, de agua, un pequeño tubo donde pasaba un goteo y otro recipiente graduado. Entonces dividimos el día por el movimiento del Sol en 24 horas a través de los 360 grados que tiene la circunferencia de la Tierra, que la Tierra tampoco es redonda, ¿no? Decimos que la Tierra es una esfera, pero no es cierto.
no es una esfera perfecta. La Tierra tiene un achatamiento, como veíamos, está influenciada por la gravedad de los diferentes cuerpos y eso hace que tenga un achatamiento. Entonces la Tierra no es una esfera perfecta. Si buscamos una analogía, tampoco se parece a una naranja. La Tierra se parece más a una patata, a una papa. Y todas esas deformaciones de abultamiento están dadas por esa rotación en su eje y por el efecto gravitatorio de los otros cuerpos. Volviendo al tema, entonces condicionamos el poder dividir cuánto de esos 360 grados que tiene la circunferencia, ese movimiento que nosotros tenemos con respecto al Sol, dividimos las 24 horas. Y de esa manera, luego del tiempo, llegamos a una convención. La hora civil que nosotros conocemos es una convención. Entonces, con el uso horario. Entonces quedó dividido de que a través de la posición geográfica del observatorio de Greenwich en Inglaterra, cuando el Sol alcanza su cenit, se iba a medir el mediodía. Y a partir de ahí íbamos a empezar a contar las horas en el día, 24 horas, en promedio, ¿no? Y esa es la forma en que nosotros hemos venido midiendo después de todo el paso de esto. Pero, ¿qué miden los relojes, no? Esa fue la pregunta. Claro. ¿Qué miden los relojes? ¿Qué es el tiempo? Una sucesión de momentos que nosotros observamos, ¿no? Es observación. Pero entonces, lo que mide es oscilaciones. Al inicio de los tiempos, lo que estábamos midiendo era la oscilación de goteo. Después, ¿qué es lo que hicimos? El péndulo. Entonces, medíamos la oscilación del péndulo. Y vemos a través de eso todo un desarrollo de diferentes dispositivos, diferentes relojes, en las cuales fue cambiando su dinámica. Luego, con los relojes de pulsera, relojes de cuarzo, que lo que tiene es un cristal. Y ese cristal es estimulado eléctricamente con una pequeña batería. Pues entonces ese cristal lo que hace al estimularse es generar un pulso que crea oscilaciones también. Y esas oscilaciones es una medida que nosotros definimos para segundos, para minutos, para horas y así sucesivamente como conocemos nuestro tiempo. El compañero hablaba de la precisión del tiempo y cómo llegamos a esa precisión. Llegamos a través de relojes atómicos. ¿Qué significa un reloj atómico? No nos va a explotar. Lo que significa es que tenemos un reloj que va a medir oscilaciones, pulsos o impulsos, oscilaciones de elementos a través del átomo, los fotones de energía que va a liberar ese elemento. Generalmente estamos hablando de relojes de cesio o de rubidio. Entonces, generalmente es cesio 133, este elemento. Lo que hace es que se estimula y está generando un pulso que en esa oscilación va a generar una unidad de tiempo y entonces ya está calculado. Fíjese que un reloj atómico en un segundo civil va a generar 9.000 millones de oscilaciones. Y lo que se hace es que se promedian varios relojes atómicos, porque viene lo que se mencionaba, que no es lo mismo el tiempo sobre la Tierra que el tiempo en el espacio. Hay un desplazamiento, ¿no? Vemos en la diapositiva algunos dispositivos que fuimos creando como humanidad para poder manejar el tiempo, ¿no? Y ahora hablamos de la gestión del tiempo también, ¿no? Muy importante en televisión, por cierto. Entonces, vemos que en un inicio, los primeros relojes, pues que no tenían una medición a nivel de segundo,
porque es una oscilación y esto va a variar dependiendo de qué tipo de reloj estoy utilizando. Los más rudimentarios no eran tan precisos como los relojes atómicos que tenemos hoy. Y entonces por eso no conocíamos más allá de poder medir el minuto, 60 segundos, pero un segundo, ¿cuánto mide? Se mide en oscilaciones y va a depender del dispositivo que nosotros utilicemos para poder conocer esa precisión, ¿no? En el caso del futuro y caminando hacia allá, doctor, ¿vivirán más días o años los humanos del futuro? Bien, en ese sentido, y antes de responder esa pregunta, estamos viendo una diapositiva en la cual hacemos mención de la tecnología. Es una constelación de satélites y cada satélite porta un reloj atómico de cesio. El sistema GPS se utiliza para dar posición, pero la posición la da a través del tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de una señal que sale del satélite y que es recibida por un receptor en tierra. Vemos ahí que el efecto que queremos lograr es de una triangulación. Entonces nos basta 3 satélites para triangular una posición en la Tierra. Un cuarto satélite nos va a dar una posición, una precisión de esa posición y de la hora en tierra. Pero la Tierra, ¿qué es la Tierra? La Tierra es un geoide, es una esfera en rotación. Y por ahí tenemos unos modelos de cómo es la Tierra en realidad. Entonces, esos bultos que se mencionaban antes, es ese mismo efecto que tenemos por rotación y por las condiciones del acoplamiento de las masas en la Tierra. Y eso hace variar el tiempo, pero en Tierra lo que hacemos es que promediamos esas variaciones del tiempo en el espacio con respecto al tiempo que nosotros vamos a tener en la Tierra. Significa que si estaríamos fuera del espacio, o sea, si estaríamos fuera de la Tierra, perdón, estaríamos en el espacio y nos tocara ver la Tierra, veríamos de acuerdo a la posición o de acuerdo a la rotación figuras similares a esa, doctor. Si nosotros aquí tenemos un momento capturado, ¿no? Como está en movimiento, está en rotación, es un modelo que nosotros llamamos esferoide. Entonces, nunca lo vamos a ver aquí, así fuera por el efecto de la atmósfera. Entonces, nosotros siempre vamos a ver algo, una circunferencia, vamos a ver una esfera casi perfecta, pero en realidad es así como nosotros vemos. Ahí todavía no estamos viendo la parte de la hidrosfera, ¿no? Solo estamos viendo la geósfera, la parte más sólida del planeta. ¿Cuántas vueltas da la Tierra en 365 días? En 365 días, nosotros lo que tenemos es el cálculo del año. Entonces, eso es cuánto tarda la Tierra en poder circular a través del Sol, ¿no? Y entonces eso nos va a marcar un año. Aquí lo que vemos, lo que mencionábamos antes, es esos relojes atómicos en tierra y en el espacio, portados en el satélite. Entonces hay una variación y eso es lo que se calibra para la Tierra, ¿no? Esa es la precisión que nosotros obtenemos de la Tierra. Preguntaba que si salíamos al espacio. Si salimos al espacio, nuestros relojes se van a atrasar. Entre más rápido viajemos y nos acerquemos a la velocidad de la luz, más se van a atrasar nuestros relojes. ¿Por qué? Con respecto, porque hay un efecto de desplazamiento y hay una atracción. Entonces, eso hace que exista un atraso en el tiempo fuera de nuestra gravedad que dentro de la gravedad, por fuerzas que ejerce la Tierra. ¿Los humanos del futuro, los días serán más largos, serán más cortos o las noches serán más largas o más cortas, doctor? Bien, eso tiene dos implicaciones. Tal vez me voy a referir a una y voy a dejar que mi compañero conteste la otra. Me voy a referir al tiempo psicológico. Creemos que el tiempo solo se mide de una sola manera, ¿no? Pero realmente el tiempo, hay un tiempo cósmico, hay un tiempo horario civil y hay un tiempo psicológico.
Nosotros al observarnos y al meditar un poco, recordamos que cuando éramos chicos, cuando éramos niños, las horas se nos hacían eternas. Y que ahora que somos mayores, las horas se pasan volando, decimos. Incluso el mismo día se va muy rápido. Entonces, eso tiene que ver psicológicamente. Hay un estudio en donde trata los niveles de información que nosotros manejamos. Cuando somos chicos y no tenemos tanta información en nuestro cerebro, empezamos a absorber todo lo que nos llega. Entonces hay mucha observación. Entonces hay una relación entre el número de información que nosotros recibimos y la percepción de hora. En ese sentido, la hora, el tiempo, se hace más largo a medida de la cantidad de información que nosotros percibimos. A medida que crecemos y vamos acumulando información, pues nos vamos fijando cada vez en menos cosas o somos más puntuales. Y eso crea un efecto también en nosotros de que el tiempo se nos hace más rápido. Bueno, y hablando de tiempo, pues nuestro mayor enemigo, el tiempo, nos dice que hemos llegado al final del foro. Una conclusión de 1 minuto, por favor, de esta comparecencia. Comienzo con usted, doctor Corrales. Bien, bueno, ahora mencionamos la gestión del tiempo, ¿no? Es poder organizarnos y poder desarrollar nuestras actividades de una forma gestionando las diferentes actividades en el día, ¿no? Y tratar de hacer un equilibrio de nuestras actividades para un mejor rendimiento, ¿no? El tiempo es importante y a veces no pasa desapercibido porque lo damos por hecho. Bueno, el tiempo es relativo. Si hemos analizado todos los mecanismos que los humanos hemos ideado para medir el tiempo y hemos visto cómo el hecho de que la rotación de la Tierra misma pueda variar balanceando efectos que la pueden hacer rotar más rápido, como los desplazamientos de masa cuando se producen terremotos, o el efecto que causa la Luna sobre la Tierra que la frena, y adicionalmente los efectos relativistas, el hecho de que usted pueda percibir el tiempo más lento o más rápido si está en presencia de un campo gravitacional grande, como el del Sol o el de la Tierra, o el de una enana blanca o el de un agujero negro, por ejemplo, nos dice que no podemos desligar el tiempo del espacio. Vivimos en un universo que hasta ahora creemos que es tetradimensional y no podemos desligar el tiempo. El concepto de Aristóteles de que el tiempo es absoluto, en realidad ahora sabemos que no es así. Vivimos entonces en un universo donde el tiempo es solamente una coordenada más del espacio tetradimensional, y para los humanos es importantísimo entonces saber utilizar nuestro tiempo porque tenemos un tiempo de vida finito. Eso se lo digo entonces a todos los hondureños. Aprovechemos el tiempo, jóvenes, aprovechen el tiempo estudiando lo más que puedan. El conocimiento es siempre importante y en la medida en que los hondureños nos eduquemos más y tengamos un pensamiento crítico y reflexivo, seremos mejores personas, mejores ciudadanos, buscaremos la felicidad, pero sobre todo haremos de Honduras un país mejor. Nada más quiero aprovechar para felicitar a mi padre, que hoy se encuentra cumpliendo 84 años hasta Valle Bonito, Comayagua. Un abrazo para él y para todo el pueblo hondureño que hoy ha acompañado este programa. Ah, también lo hemos tenido de televidente, y quién mejor que su nieto poderlo estar ilustrando hoy. Mi padre. Ah, su padre. Mi padre. Hoy completo 84 órbitas alrededor del Sol en esta nave espacial a la que los terrícolas llamamos Tierra. Qué bueno, qué interesante. Para el futuro solo me quedó este interrogante que me la preguntan por las redes. ¿Esperaremos noches más largas, días más largos, o noches más cortas, días más cortos? ¿Cómo serán? Si los humanos logramos vivir en los próximos millones de años, los días cada vez se van haciendo más largos, es decir, la Tierra va frenando su rotación debido al efecto primario, que es el efecto de marea que ejerce la Luna sobre la Tierra. Aunque hay efectos como los terremotos que tienden a acelerar su rotación, estos efectos son minúsculos comparados con los efectos de marea que causa la Luna en la Tierra. Por lo tanto,
los días van a ser más largos. Los días van a ser más largos. ¿Su padre me dijo, doctor? Sí, mi padre José Guadalupe Palma Redondo, en Valle Bonito, Comayagua, Honduras, nuestro bello país Honduras, 84 años. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, un placer habernos acompañado. Gracias. ¿Esta carrera de cuánto tiempo es en la Universidad Nacional Autónoma? Bien, nosotros tenemos carreras a nivel de grado y posgrado. Tenemos una licenciatura de 4 años y medio en Ciencia y Tecnología de la Información Geográfico. También hay un técnico de 2 años y medio en Sistemas de Información Geográfico con énfasis en catastro. Y tenemos posgrado en Ordenamiento y Gestión del Territorio. Y obviamente también tenemos carreras en el área de astronomía y astrofísica a nivel de licenciatura y de posgrado también. ¿Cuántos puntos se necesitan en la prueba de aptitud para estudiar esas carreras? 700 puntos en la licenciatura de Ciencia y Tecnología y en la licenciatura de Astronomía son... Hasta ahora en el mismo rango, pero probablemente se modifique, sí, poniéndole más atención a la matemática, porque para ser un buen astrofísico se debe ser primero un buen matemático. Un buen matemático y después un astrofísico. Sí, o sea, para ser astrofísico hay que ser un buen físico y para ser un buen físico hay que ser un buen matemático. Por eso usted es físico, matemático y astrofísico. Correcto. Todo un gran talento. Muchas gracias. Una gran personalidad para imitar y seguir adelante. Y de esto tenemos que aprender mucho. Personas útiles como ustedes necesitamos más en esta sociedad para poder sacar ese país adelante y tener la Honduras que todos queremos. Éxitos y bendiciones. Adelante, espero poderlo tener otra vez en otro programa para poder ilustrar, porque algunas cosas se nos quedaron por razones de el tiempo. Llegamos al final del foro. Agradecerle como siempre su fiel sintonía. Invitarnos para que nos sintonicen mañana a partir de las 7 en punto de la mañana, cuando estaremos abordando otro importante tema. Feliz día a todos. Que Dios le bendiga siempre. A continuación.